I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. We're 1,000 miles from Cabo. Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad. Buenas tardes. En este trabajo de investigación trataremos acerca de cómo es la situación de los discapacitados en el Perú actual, ya que con el transcurso del tiempo algunas leyes han sido modificadas buscando así el bienestar, protección e igualdad de las personas con discapacidad, para que haya una inclusión plena y efectiva en la vida política, social, económica, cultural y tecnológica. El objetivo principal de esta investigación es concientizar a la sociedad para así fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad a través del apoyo institucional de la educación e inserción profesional. Es importante dar a conocer la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para que la igualdad no se base en la búsqueda de puntos en común, sino aceptando y entendiendo las diferencias en calidad de aportes, garantizando un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. Esta investigación está organizada en dos partes. La primera abordará las consideraciones generales del trabajo y en la segunda las opiniones de la sociedad sobre el tema. En conclusión, se espera que este trabajo de investigación aporte al análisis, debate y reflexión sobre uno de los grandes problemas que tiene el Perú, la discriminación a personas con discapacidad. Por ello, se les invita a ser parte del debate a través de la visualización de este proyecto. Las personas con discapacidad forman parte de los estratos más invisibilizados y excluidos de la población. Son víctimas frecuentes de múltiples y agravadas formas de discriminación que les impide ejercer plenamente libertades y derechos básicos, como la igualdad ante la ley, la libertad de tránsito, el derecho al sufragio, a la educación, a la salud, entre otros. Se considera persona con discapacidad a aquella con deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esta situación de vulnerabilidad se relaciona con la ausencia de facilidades y condiciones adecuadas en el entorno social, así como con la existencia de prácticas y actitudes discriminatorias incorporadas en el funcionamiento cotidiano de la sociedad y del Estado. En este sentido, es necesario defender y promover el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, incidiendo en el desarrollo e implementación de políticas públicas inclusivas para alcanzar su participación plena en igualdad de oportunidades. El órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, que ejerce la rectoría del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. Cuenta con autonomía técnica administrativa
económica y financiera y constituye pliego presupuestario. CONADIS está constituido por un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIM, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en situación de pobreza. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIM, crea mediante Decreto Supremo número 004-2015 el Programa de Pensión No Contributiva por Discapacidad Severa, que progresivamente se implementará a nivel nacional. Tiene por objeto otorgar una pensión no contributiva a cargo del Estado a las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida. Por ello, las personas con discapacidad, ya sea grave o severa, deben presentar un carnet de discapacidad que le permita el acceso a los programas de servicios y beneficios que la ley dispone: exoneración del 50% en algunas empresas de transporte urbano, bienestar social, apoyo con medicamentos, biomedicamentos, rehabilitación, etc., orientación legal, psicológica, social, laboral y de transporte. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el marco de su política de difusión de estudios especializados sobre las principales variables macroeconómicas y sociales del país, pone a disposición de las autoridades, instituciones públicas, privadas y público en general la publicación Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad. Nacional 1.575.402, hombres 754.671, mujeres 820.731, menores de 15 años 129.796, de 15 a 64 años 651.312, de 65 años y más 794.019, no especifica 275. Perú, personas con discapacidad según percepción del trato de manera diferente a causa de su limitación. No especificado 0,6%, sí 35,1%, no 64,4%. Personas con discapacidad según condición de dependencia. Sí conoce 17,3%, no especificado 1,1%, no conoce 81,7%. Personas con discapacidad según conocimiento de normas a favor de la persona con discapacidad. No conoce 88,9%, sí conoce 9,8%. Población con discapacidad según tendencia de certificado de discapacidad. No tiene 92,4%, sí tiene 7,0%, urbano 87,7%, rural 12,3%. Personas con discapacidad según inscripción en el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. No 89,0%, sí 0,43%, no especificado 0,8%, no sabe 5,9%. Personas con discapacidad según tipo de limitación para realizar sus actividades diarias. Para usar brazos y manos, piernas y pies 59,2%, para ver aún usando lentes 50,9%, por padecer una enfermedad crónica 42,4%, para oír aún usando audífonos para sordera 33,8%, para concentrarse y recordar 32,1%, para relacionarse con los demás por sus sentimientos y emociones y conductas 18,8%, para hablar 16,6%. Personas con discapacidad, jefes de hogar según área de residencia, 44,1% total, 44,5% urbano, 42,7% rural. Personas con discapacidad de 3 años y más edad según un nivel educativo, educación primaria 40,4%, educación inicial 1,3%, sin nivel 22,3%, no especificado 0,2%, maestría y doctorado 0,2%, superior universitaria 6,%, superior no universitaria 4,7%, educación básica especial 1,7%, educación secundaria 22,4%. Personas con discapacidad analfabetas de 15 y más años de edad según asistencia de un programa de alfabetización. No asistió 95,3%, no especificado 1,6%, sí asistió 3,1%. Total de personas con discapacidad según servicios de comunicación con los que cuenta en el hogar. Sí está afiliado 61,2%, no está afiliado 38,2%, no especificado 0,6%. Personas con discapacidad según acceso a algún tipo de tratamiento y o terapia de rehabilitación. No recibe 88,0%, sí recibe 11,4%.
Personas con discapacidad que tienen dificultad para ingresar y o desplazarse en establecimientos públicos, el de mayor porcentaje de 29,3% en establecimientos de salud, el de paraderos 23,0%, mercados 21,3%, centros de rehabilitación 18,9%, bancos e entidades financieras 18,8%, terminales y estaciones 18,6%, oficinas públicas 17,5%, plazas y plazuelas 17,4%, farmacias y boticas 17,1%, parques y alamedas 16,4%, restaurantes 15,9%, supermercados 15,2%, centros educativos 13,8%, centros comerciales 13,5%, cabinas de internet 12,0%, centros deportivos 10,8%, cines, teatros 10,7%, otro lugar 0,1%, no especificado 0,8%. El Tratado Internacional en el que se recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados partes en la Convención de promover, proteger y asegurar estos derechos, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se establecen dos mecanismos de aplicación. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de supervisar la aplicación de la Convención, y la Conferencia de los Estados partes, encargada de examinar cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención. El Perú firmó la Convención su protocolo el 30 de marzo del 2007 y la ratificó el 30 de enero del 2008. Ambos documentos entraron en vigor el 3 de mayo del 2008. Buenas noches, en estos momentos nos encontramos con la señora Elena Rulla, que nos ha brindado unos minutos de su tiempo para realizar la siguiente entrevista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos podría contar acerca de qué tipo de discapacidad padece? Bueno, me dio la polio cuando tenía 1 año. Bueno, en ese tiempo no había vacuna. He sido una de las premiadas. Y bueno, pues no caminaba. Al menos siquiera yo me he hecho 2 operaciones en la rodilla y en el tobillo y no puedo caminar cojeando, pero puedo caminar. Gracias a esas operaciones. Sí, ¿Quién fue su mayor apoyo en eso? mis padres, mi familia, mi papá, mi mamá. Entonces usted me cuenta que sí se hizo una operación, 2 operaciones. 2 operaciones que me hice a los 11 años. ¿La capacidad que presenta de qué manera afectó en su infancia? Bueno, que en el colegio te discriminan, te insultan, las cosas ¿no? de chiquillo. A veces tiene que hacerse la valiente y darle su par de cachetadas al que te... ¿Trabaja actualmente en el mercado? Estafando a la gente que pollo con agua. ¿Le fue difícil conseguir su trabajo? Bueno, a raíz de que falleció mi esposo, me puse a trabajar y vendiendo pollo. De esa manera salí a mis hijos. ¿Qué meta tiene de aquí a largo plazo? Al menos, gracias a Dios, soy dueña de ese puestecito, endeudándome, pero... Lograr ser dueño. Dice, no, cayéndome, levantándome, pero ahí tratar de conseguir algo, porque a veces su meta de uno es que a los hijos no les falte nada. Los principales son los hijos. Los hijos. ¿Qué opina usted de las personas que teniendo alguna discapacidad han podido sobresalir en la vida? Pues son bien guerreras, pues, ¿no? Bien valientes para poder salir, porque no pueda caminar me voy a estancar. No, yo soy de las personas que digo, yo estaré enferma de mi pierna, pero no de mis manos, no de mi cabeza. Que también como también, pero me levanto, me caigo, me levanto. ¿Cree usted que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos que las personas que no padecen de discapacidad? Creo que deben tener las mismas promociones, ¿no? Porque no porque eres discapacitada eres menos. ¿Cree que el gobierno apoya a las personas con discapacidad? Tengo entendido que a ciertas personas, porque yo tengo un familiar también que tiene discapacidad, él me comunicó, me dice, hija, ¿por qué no vas a averiguar allá consejo? Porque no sé cómo se llama esa entidad de los discapacitados. Sí, ahí, anda ahí, porque yo estoy cobrando una plata por la discapacidad. Y yo fui y me dijeron, no señora, me dice, pero entonces mi tío estará mal, dije yo, ¿no? Porque mi tío me dijo a mí así. Y yo le hice la guerra en el consejo también, esa parte no le digo, señorita, como
usted dice que no y cuando a mí me han dicho que sí. Pero señor, usted puede sacar un carnet en tal sitio y con esto tienes, con esa tarjetita presentada tienes para entrar al Parque de la Leyenda, cuando hay... Las entradas a los museos también son gratis. Sí. Y yo pues le digo, señorita, le digo, yo porque quiero, si a mí me solventara, me dijera, señora, no va a pagar usted esto, se le va a exonerar aunque sea un tanto por ciento, bueno, pero Entonces usted no presenta el carnet de discapacidad. no, porque no salgo tampoco, no salgo al municipio. ¿Está de acuerdo de que los niños con discapacidad asistan a colegios públicos? Pueden participar también, no tienen por qué Ser excluidos. ser excluidos, porque yo, ¿qué le digo, señorita? Cuando estaba en la escuela en primaria, yo quería hacer ejercicio, física, bueno, pero mi mamá pues dice, no, mi hija está mal de su pierna, no puede hacer un ejercicio. Y cuando a la hora de hacer ejercicio yo agarraba y le daba mis volantines, pues, no, yo sí puedo, decía, me da derechito. Y las chicas no podían hacerlo. Y le decía para las señoritas, pero tu mamá dice que no puedes. Y ella dice, porque como estoy mal de mi pierna, pero sí puedo, señorita. Yo pienso que no debe ser excluido los niños, deben participar. Uno no está libre de estas enfermedades. Bueno, y por último, ¿algún mensaje que quiera dar a las personas que están en la actualidad sufriendo discriminación? No hacerles caso, pues, ¿no? Y seguir adelante. Porque yo soy una de las personas, cuando yo estaba señorita también, yo quería ir a la fiesta, ¿no? Yo me ponía a bailar, a mí no me importa. Y bueno, si alguna se ponía a majar, no me hacía caso. Yo pienso que hay que seguir adelante nomás, así es inválida. Eres menos que nadie. No, que nadie, no eres. Quizás hasta mejor que la otra persona, que la persona sana. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes, en este momento nos encontramos con la señorita Camerín Leiva García, quien nos brindó unos minutos de su tiempo para realizar el siguiente texto. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo considera que debe ser el entorno para las personas con discapacidad? Creo que en las escuelas, en barandas, en las universidades también, en cambio ahora en las municipalidades que están implementando eso para los discapacitados, sería un poco más de ayuda para que no se les dificulte mucho su proyecto, trabajo. ¿Conoce o ha escuchado acerca de las leyes que defienden a las personas con discapacidad? La verdad, sé de una ley que es para el trabajo, que tiene implicaciones, que una ley que garantiza el trabajo, entonces no puede ver la discriminación a una persona con silla de ruedas. ¿Está de acuerdo de que los niños con discapacidad asistan a colegios, ya sea público o privado? Claro, porque eso no les dificulta escribir o la enseñanza, ya que ellos son muy capaces de hacer mucho más que nosotros, porque claro que tienen una dificultad, ¿no? Puede ser invalidez, pero como se llama, ellos tienen esa capacidad de inteligencia. ¿Considera usted que las personas con discapacidad obtengan cargos superiores como director del colegio o congresista? Sí, claro, hay un congresista, un grupo que está dando sus opiniones y está muy bien, porque es como no somos discriminados. Parece bien. ¿Está de acuerdo con que cada vez más empresas estén dando empleos a las personas con discapacidad? Sí, me parece muy bien. ¿Conoce alguna persona con discapacidad que ha sido víctima de discriminación? La verdad, no. ¿Cuáles son las actitudes que consideran que deben tener las personas frente a una persona con discapacidad? Pero no es normal. No puede ser de compasión, ni de lástima, ni ay pobrecito, creo que esa palabra ay pobrecito es muy inmigrante. ¿Qué opina acerca de las personas que teniendo alguna discapacidad han podido sobrevivir a la vida? Que tienen un tesoro muy elevado y que se entienden. Se dan cuenta de que ellos mismos tienen que hacer su meta que trazan, meta que cumplen y así pueden crecer la meta. Para mí es un respeto total. ¿Usted considera que el Estado apoya a las personas con discapacidad? El Estado creo que está cometiendo varios errores. No apoya completamente. O sea, da leyes, pero las leyes no
no engloban todo. Yo creo que les falta poner, hacer valer esa ley, porque no todos aplicar la ley, porque no todas, te tratan o les aceptan. ¿Cuál sería tu consejo para las personas con discapacidad que están sufriendo discriminación? Bueno, mi consejo sería de que salgan de esa profunda depresión, ya que a ellos les puede faltar algo, no es una discapacidad, pero tienen un gran poder de poder superar todo eso, y aparte tienen ese poder de sobresalir. Podrán ser diferentes, pero pueden ser mucho mejores que nosotros, porque hay muchos ejemplos de personas que teniendo discapacidad han salido adelante. ¿Cómo cree que se lograría un Perú más inclusivo con las personas con discapacidad? La unión, que los peruanos tengan conocimiento de que un discapacitado no es porque le falte una pierna, o porque le falte una mano, o porque es ciego, o porque no, solo discapacidad de la persona, creo yo que no puede hacer algo, y esas personas son mucho más de las personas que, entre comillas, normales como nosotros. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Buenas noches, en este momento nos encontramos con el señor Carlos Alberto Cancebarra, que nos brindó unos minutos de su tiempo para realizar la siguiente entrevista. Buenas noches. ¿Nos podría contar acerca de qué tipo de discapacidad padece? Escoliosis y locomoción. ¿Una discapacidad física? Sí. ¿Nos podría contar un poco de su historia, por favor? Y también, bueno, además, problemas de polio de niño, me dio porque me vacunaron 2 veces, doble dosis. Sí, porque estuve acá, hubo una campaña de salud, me vacunaron acá en mi casa, y como es un descuido de mi madre, también salí corriendo. Y tenía un tío que tenía su sastrería, y ahí igualito me agarraron, me pusieron la moto, y ¿A qué edad pasó? eso fue de los 6 años más o menos por ahí. ¿Y quién fue su mayor apoyo en ese momento? ¿Su familia? No, ese tiempo yo vivía así, con una tía, después otro tiempo por otro lado, así, mi papá se separó de mi mamá, y ya así para hacer casa por más tiempo en tiempo. Entiendo. ¿Ha recibido algún tratamiento médico o alguna operación? Sí, me operaron de la columna. Usted dice que sufre de escoliosis. Sí, por eso. ¿Y cuántas operaciones fueron? Una. Pero me faltó más operación. ¿La discapacidad que presenta de qué manera le afecta a su infancia? No ser independiente, pues. Tenía que depender de alguien, y como el niño uno quiere correr como... no sé, Cualquier niño. sí, entonces no me adaptaba a lo que me caía, me estaba ignorando, buscando contaminado. Sí. Pero sí, tenía que aceptar. ¿Alguna vez sufrió discriminación? Tiempo de colegio, claro. ¿Y actualmente sufrió alguna discriminación? No, ahorita más bien yo lo discrimino. ¿En qué trabaja actualmente? Estudio, antes trabajaba zapatería. Ahorita estoy estudiando, y aparte participo en capacitaciones, y dentro de eso tenemos una asociación de personas con discapacidad, y ahí donde hacemos reparación y mantenimiento de la silla de ruedas para personas con discapacidad, y también fabricamos sillas de ruedas. Sí, me dice también que usted está estudiando. Sí, estoy estudiando cajero de producción. Más o menos. ¿Presenta usted carnet de discapacidad? ¿De qué beneficio le brinda este carnet? Con aire, bueno, yo no siento ningún apoyo hasta ahorita, porque no te dan el carnet, pero ya solamente cuando subes al metropolitano nada más.
se dice que también, bueno, no he ido, no dicen el espectáculo, que reduce el 50%, o cuando hay ambiente. El parque zonales sí me han hecho como enseñando el carnet. En museos también me están diciendo. ¿Ah? En museos también el precio es menos o a veces es gratis. El museo es gratis. Sí. ¿Le fue difícil realizar estos trámites para sacar el carnet? No, lo hice vía municipalidad. En la municipalidad hay un área que dice Comapé. Ah, claro, en cada municipalidad hay, ¿verdad? Sí. ¿Podría mostrar el carnet, por favor? Sí. Siguiendo con la entrevista, ¿qué opina usted de las personas que teniendo alguna discapacidad han podido sobresalir en la vida? Todo ser humano tenemos el anhelo de progresar. Y creo que son pocas personas que ahora que hemos formado una red acá en la Municipalidad de Comas. Mediante eso hay instituciones privadas y públicas y así como también hay una institución que es Aprodes, que nos apoyan así por la ley de las personas con discapacidad, o sea, las leyes estándares. Nosotros queremos que se cumplan esas leyes. Entonces, mediante la ley de los Aprodes, ellos nos facilitan, por ejemplo, la capacitación, ¿no? Donde debes acudir para dar tus quejas, si tienes una discriminación, ¿no? Y así, solamente estamos esperando las ordenanzas acá de discapacidad, porque también cuando nosotros entramos al banco o cualquier inclusión, donde vamos a hacer o pago o retiro de algún beneficio, está muy alto, no está a la altura de nosotros, que dice que por la ley debería estar más bajo, ¿no? Pero no cumplen, claro, y la accesibilidad. Para entrar a los bancos había grado, ahora no están poniendo sus rampas. ¿Cree usted que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos que las personas que padecen de alguna discapacidad? Claro, pues mira, yo el término de discapacidad digo que para mí no debería existir de repente esa palabra. Deficiencia física puede ser, porque discapacidad, hasta la persona que se dice que es normal tiene alguna discapacidad. ¿No es cierto? Digo, de repente el ruido o el aprendizaje de repente, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera que todo ser humano tenemos alguna discapacidad visual, ¿no? Pero yo creo que esa palabra debería no existir, o la palabra correcta es decir deficiencia física, puede ser, ¿no? Estamos mal de algo, pero no tenemos, o sea, pero podemos hacer cosas. Claro, puede desenvolverse como... Claro, porque es que nos tengan en cuenta eso, nuestros reclamos, y que tengamos también facilidad en el transporte, ¿no? Para poder nosotros desarrollarnos y poder facilitarnos para nosotros poder ir a estudiar, ¿no? Y la mejoría de nosotros, ¿no? Y tener más conocimiento. Y así también con toda esa facilidad que nos da, también somos, como ciudadanos, como peruanos, también podemos aportar, ¿no? ¿Qué meta de aquí a largo plazo tiene? Que se cumplan las leyes nomás. La ley de accesibilidad, ¿no? Y que los funcionarios sea municipalidad o entidades públicas que tengan conciencia que nadie estamos libres de que nos puedan tener un accidente y podemos estar impedidos físicamente a eso. Tenemos las fuerzas y toda la voluntad de poder hacer igual que ellos. ¿Algún mensaje para las personas con discapacidad que en este momento sufren discriminación? Que salgan, que no estén dentro de su casa, que traten de unirnos y que la municipalidad de repente puede registrar a las personas, que ellos vayan a tomar la puerta y puedan integrar más. Queremos que las empresas, el Ministerio del Trabajo ha dado un aporte, ¿no? Que están capacitando para que ingresen a ciertas empresas.
mediante esa capacitación, nosotros no nos pedimos que porque somos personas con discapacidad, ya tú debes contratar. Tenemos que prepararnos, ¿no? En ciertas áreas que ellos deciden y estamos en eso. Y el Ministerio del Trabajo ha dado ese paso, ¿no? Y creo que veo bien, estamos concursando, poco a poco vamos a concursar y ojalá que nos facilite, que nos pongan muchas preguntas. Muchas preguntas, te evalúan demasiado, ¿no? Como dice que tenemos de ponernos ya 15 puntos a nuestro favor. Sí, dice que es el 50%. Sí. Entonces ya. Bueno, muchas gracias por el proyecto. Ya, muchas gracias. Ya, gracias. Nos encontramos con el señor Aldo Armito Sánchez, quien nos brindó unos minutos de su tiempo para realizar la siguiente entrevista. Buenas noches. ¿Conoce alguna persona con discapacidad? ¿Ha presenciado un caso de discriminación a personas con discapacidad? Bueno, generalmente, como cotidianos de los músicos, que no les den asiento, en general sufren de subir, al de bajar, personas que están ahí se hacen la dormida, la colaboración de los cobradores. En realidad esto es un día a día. ¿Hizo valer esa ley? Bueno, la verdad que intenté hacerlo, pero no hay colaboración de resto. ¿Cree usted que las personas con discapacidad deberían tener los mismos derechos que las personas que no tienen ninguna discapacidad? La verdad, los derechos son hacia todas las personas y existen leyes especiales para los discapacitados. Es más, lo que pasa es que normalmente la gente entre comillas no la cumple. Es más sencillo lograr que ser condescendiente con la persona que lo necesita. ¿Qué opina usted de las personas con discapacidad? Yo opino que son, digamos, tienen la misma capacidad de conocimiento que el resto, solamente que tienen una distinción física. ¿Qué opina usted de las personas que teniendo alguna discapacidad han podido sobresalir en la vida? No, te hace reflexionar sobre aquella persona que está completa, entre comillas, y no avanza. ¿Cómo considera que debe ser el entorno para las personas con discapacidad? Digamos, desde ya debe tener de la parte laboral, pues, tener empleo rápido, tener las facultades, incluso en la escuela, porque a veces no le tienen acceso. Hay niños que son ciegos y padecen en el colegio, pero pueden desarrollarse luego. Es todo un mundo en realidad, y lo que pasa es que no es muy público. A partir de ahí, como que la gente se siente. ¿Está de acuerdo con la inclusión? Por supuesto, no, si existen leyes, pero la parte efectiva no es tan palpable, no hace efectiva la sentencia. O sea, las leyes están, pero no se aplican. Sí, mayormente es así. ¿Qué piensa usted acerca de la inclusión de los niños con discapacidad al asistir a colegios públicos? Digamos que no existe la cantidad de colegios que deberían haber para niños con discapacidad, porque es distinto al resto. No pueden tener fácil acceso, rampa no existe, a veces los que baranas tampoco tienen, colegios, por supuesto. Eso se ve incluso en estas últimas elecciones, le tocaban votar a personas discapacitadas en un segundo piso, tercer piso. ¿Qué significa eso? O sea, la información que tiene ahí nunca demasiada información para el colegio que van a votar. ¿Algún mensaje que quisiera dar a las personas con discapacidad que en estos momentos sufren de discriminación? Bueno, en todo caso, con este nuevo gobierno esperar que las cosas cambien, ¿no? Que tan sensible es el nuevo presidente o el mismo ministro que vaya a llegar para saber cómo actuar. Digamos que uno tiene la voluntad, pero es todo el pueblo que lo apoya muchas veces. En realidad es la sociedad. En realidad envuelve todo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la entrevista. Gracias. Buenas noches, en estos momentos nos encontramos con la señorita Isabel Urbana, quien nos brindó unos minutos de su tiempo para realizar la siguiente entrevista. Buenas noches. ¿Nos podría contar acerca de qué tipo de discapacidad padece? Yo tengo celular. También. Sí. ¿A los cuántos años le dieron? A la edad de año y medio. Que no se vacunó, en ese tiempo no había vacuna. Bueno, sí estaba vacunada, pero a pesar de eso me dio la vacuna. ¿Quién fue su mayor apoyo en ese entonces? Mi familia. Mis padres. ¿Ha recibido algún tratamiento médico, alguna operación? Sí, de ahí me llevaron a la clínica San Juan de Dios, donde ya he tenido varias operaciones. La discapacidad que presenta le afectó, ¿cómo le afectó? Es fuerte, ¿no? Porque tener la discapacidad no me permitió que estudiara. A la edad de 6 años me matriculé para estudiar y el primer día de clase que fui, porque como no usaba mis soportes, me acuerdo
casa yo quería estudiar de manera de mis hermanos mayores y me enseñaron a leer, a escribir. ¿Últimamente has sufrido discriminación? Sí, hasta el mismo metropolitano cuando te ven no paran, se van. Sí. ¿En qué trabajas actualmente? Ahorita no estoy trabajando, estoy participando en una asociación de mujeres con discapacidad, Musas Inspiradoras de Cambio, en el cual hacemos diferentes actividades de incidencia, concientización, visibilización. ¿Dan charlas? Sí, también a los colegios, todo eso. Con la asociación hemos formado también una red por los derechos de las personas con discapacidad acá en el distrito. Primeramente capacitar a las personas, porque participan diferentes organizaciones, tanto de personas con discapacidad o que trabajan con personas con discapacidad, pero también instituciones públicas y privadas. Y todos estamos trabajando para conocer nuestros derechos y sobre todo incidir por eso. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que los niños con discapacidad asistan a colegios públicos? Sí, eso es muy importante, porque nosotros sabemos que muchas veces quieren que estudien en las escuelas especiales, pero eso está mal, porque todos somos seres humanos y todos debemos integrarnos para poder compartir, ¿no? las habilidades de cada uno, y eso nos enriquecería, y sobre todo ya no habría ahorita los prejuicios, porque si de niños se le enseña el interactuar con tanto que tenga o no tenga discapacidad, ya va a crecer una persona que a futuro no va a estar con prejuicios. ¿Usted presenta carnet de discapacidad? Sí, tengo mi carnet. ¿Sí? ¿Qué beneficios le puede tener este carnet? Para mí sí no hay ningún beneficio, sino que en una oportunidad sí, cuando he querido, por decir, cambiar mi DNI con ese carnet, como que tengo más facilidades, incluso que poner en el pago. ¿Algún mensaje para las personas con discapacidad que en este momento sufren discapacidad? El mensaje que yo le podría dar es que reconozcamos las leyes. Yo también al inicio no conocía las leyes y sufría muchas discriminaciones. Entonces, ¿usted piensa que el gobierno está apoyando a las personas con discapacidad? No, o sea, el gobierno, yo siento que no, que todavía no. Hay pequeños cambios, sí, pero falta mucho. Pero eso no va a cambiar si nosotros no decidimos. La misma persona con discapacidad. Nos unimos y hacemos cosas. ¿Y qué metas tiene de aquí a la educación? Bueno, ahorita mi meta sí es conseguir trabajo, ¿no? Y poder tener un trabajo estable y para cambiar, ¿no? Mi economía. ¿Algún mensaje que quiera dar a las personas que actualmente siguen sufriendo discapacidad? Que defienda, como te decía, el que cada uno podamos ejercer. Muchas veces sufrimos discriminación y nos quedamos callados, ¿no? Pero eso no es bueno. Nosotros muchas veces permitimos que ellos nos discriminen, ¿no? Entonces nosotros no, hay que hablar, exigir, ¿no? Defender y sobre todo de forma asertiva. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias. Nos encontramos con el profesor Julio Paucar. Buenas tardes, profesor. Quisiera hacerle la entrevista. ¿Nos podría contar acerca de qué tipo de discapacidad padece? Como se llama todo, o sea, tengo un miembro señor derecho, producto de una secuela de poliomielitis. 7 meses de nacido hace 56 años y 5 meses. ¿Cuál es su mayor apoyo en ese momento? Básicamente mi padre. Fallecido a los 20 de mi papá, era mi madre, ¿no? ¿Usted ha recibido algún tratamiento médico? Toma en cuenta que tendría 2 añitos, ya estuve en tratamiento en San Juan de Dios, que está a la entrada de San Luis, ¿no? La entrada central. De ahí casi a los 35, 40 años me acerqué al Instituto Nacional de Rehabilitación para hacerme ver porque comenzaba a sentir problemas en la columna. Posteriormente, hace 4 o 5 años me detectaron que tenía escoliosis, ¿no? ¿Una operación? No, absolutamente no. Tuve un accidente, ¿no? Hace 19 años, pero cuando tenía 20 años más tarde, ¿no? El producto del trabajo, porque yo era mecánico de mantenimiento de empresas, por eso estudié en secundaria, ¿no? Y me accidenté, caí casi unos 7 metros, me fracturé la pierna derecha, justo la que estaba mal, ¿no? Del cual ya no pude, digamos, caminar, o sea, tengo que caminar con un soporte. La pierna la tengo, pero el soporte es para mantener rígida la pierna y poder sostener, ¿no? El cuerpo. Entonces, ¿le afectó en su infancia? Ha sido una infancia un poco dolorosa por el insulto, ¿no? Insultaba en el salón, en el colegio. ¿Alguna vez sufrió discriminación? Sí, un caso, por ejemplo, de discriminación, cuando estaba en el gobierno regional del señor Rogelio Canche, yo era supervisor de seguridad. Tenía a mi disposición casi 90, 100 personas de seguridad, los llamados borradores, ¿no? En el Callao, les llamo borradores.
terminó el periodo, el señor entró y lo llevó al Espuri. Y este señor propuso a lo que estuvimos en una reunión con él, el nuevo presidente regional, que iba de alguna manera a evaluar la capacidad de cada persona para el trabajo. Nos prometió, pero al final de cuentas, cuando yo asistí justamente a la selección, no se me tomó en consideración. Me miraron y me dejaron de lado. Discapacidad, porque dicen que el sistema no permitía, pero después nos enteramos que había gente hasta con silla de ruedas hacia alquilarse. Nosotros, los dos amigos, un amigo Pío Yupanqui y yo, éramos los más destacados en cuanto al trabajo. O sea, la discapacidad no me afectó en ese sentido. Pero sí tuve discriminación de autoridad en primer orden, ¿no? ¿En qué trabaja actualmente? Mira, tengo dos trabajos. Yo soy economista también, en San Marcos, dame educación, ¿no? Como ustedes ven, trabajo propiamente, ¿no? No me sostengo el Estado. A cada uno promedio se le cobra un sol 50 promedio diario. Y como pueden, quizás un enfoque ustedes, el alumnado no es regular, ¿no? Diario, etc. Son 3 turnos, ¿verdad? ¿No? Viene el segundo turno, prácticamente comienza el primer segundo, el terminado de los jóvenes, ¿no? O sea, no hay imposibilidad. Todo uno lo puede hacer, ¿no? Sí, en ese aspecto, ¿no? Difícil por parte de los que supuestamente deben protegerlo. No necesariamente que nos den gollerías, pero por lo menos que nos evalúe la capacidad que tenemos. Yo entiendo amigos que están agremiados, asociados en asociaciones de discapacitados, sienten en realidad en carne propia, tal como me lo cuenta, la ausencia del Estado o el poco apoyo del Estado para capacitar a la gente, a estas personas con discapacidad. Hay casos mucho peores que el mío, ¿no? Mucho peores. Yo más bien sugiero, invoco, pido el apoyo total. De mi parte no tengo inconveniente, ¿no? Pero sí hay un aspecto que pido, absoluta y permanente. El discapacitado tiene en ciertos periodos de crisis, muy difícil. Y a veces el Estado está ausente, tiene que citarlo. Para mí debe haber una institución específicamente dedicada solo a discapacitados, ¿no? ¿Cree usted que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos que las personas que no tienen discapacidad? Exactamente. Me parece que es una lucha que todavía está en proceso, ¿no? ¿Usted presenta el carnet de discapacidad? Sí, tengo mi carnet. ¿Le puede difícil sacar los trámites para eso? Sí, debe descentralizar porque he tenido que ir hasta Lima, dejarme hacer una serie de cosas y me parece que no es justo y esa parte debe ser un apoyo total en ese sentido, ¿no? Mi carnet de discapacidad otorgado por CONALIS. Ahí está mi nombre, Julio Pablo Vargas, ¿no? ¿Me podría decir cuáles son los beneficios que le brinda este carnet? Son beneficios mínimos, ¿sabes? La verdad que sí. Tenemos de repente capacitación en cuanto a las instituciones que llaman, que me parece, centros de capacitación para discapacitar. ¿Una meta a largo plazo que usted tenga? Una meta para mis amigos agremiados, conseguir lo que queremos, ¿no? La consideración del Estado, la no discriminación, el empleo para estas personas, ¿no? En lo personal, tengo un proyecto de vida que es hacer mi colegio propio, ¿no? Premilitarizado, bueno, no sé si será bueno o malo, pero no tengo posibilidad, digamos, a tener financiamiento, ahí el Estado de participar, evaluar mis proyectos de idea por lo menos, porque creo que lo que haría sería colaborar con la educación, conociendo el tema. Bueno, ahora nos encontramos con el señor Luis Fernando Almeida Quispe, que en estos momentos se encuentra laborando en su bodega, y le vamos a hacer la siguiente entrevista. ¿Nos podría contar acerca de qué tipo de discapacidad presenta? Bueno, yo a los 15 años sufrí un accidente, tuve un choque. El señor que manejaba estaba ebrio, estaba borracho y ese es el motivo, pues, ¿no? Que quedé con la pierna rota, me pusieron clavos, no he quedado bien, ¿no? De que se siguió los huesos, he quedado mal de la pierna. ¿A los cuántos años sufrió este accidente? A los 15 años. ¿Quién fue su mayor apoyo? Mi familia, mis padres. ¿Ha recibido algún tratamiento médico o alguna operación? Sí, me operaron, pero por los recursos económicos que uno no tenía, no quedé muy bien que decía. ¿La discapacidad que presenta de qué manera afectó en su vida diaria? Ya no podía correr, no podía jugar con mis amigos, jugar a la pelota. ¿Alguna vez sufrió discriminación? Sí, a veces dice que subas al micro, dice que te apure, que sea rápido, no puede moverse tan rápidamente porque la pierna no estoy bien. A veces no te dan los asientos también. No quieren te ver y no te dan los asientos reservados que son para los discapacitados.
¿En qué trabaja actualmente? Yo acá me desempeño en una bodeguita vendiendo, tratando de ganarme la vida. ¿Presenta usted carnet de discapacidad? No. ¿Qué meta tiene de aquí a largo plazo? Bueno, seguir trabajando para poder sostener a mi familia, ya que ahora hay otras personas que dependen de mí. ¿Qué opina usted de las personas que teniendo alguna discapacidad han podido sobresalir? Bueno, me parece personas que han seguido luchando por metas y hasta llegar a un objetivo, ¿no? Y haber logrado lo que siempre han pensado llegar a ser. ¿Cree usted que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos que las personas que no presentan alguna discapacidad? Claro, debemos nosotros tener los mismos derechos, estaríamos menos. ¿Algún mensaje para las personas con discapacidad que sufren de discriminación hoy en día? Bueno, el único mensaje es de que por decir traten bueno de que la gente no lo discrimine y seguir adelante, pero la discapacidad no es sinónimo de no poder hacer algo, ¿no? Uno puede hacer las cosas como cualquier otra persona normal, no podremos tal vez al 100%, en mi caso no podría yo jugar pelota, pero al menos me muevo, puedo trabajar, no puedo hacer otras cosas, ¿no? Con las manos, ya que con los pies no se puede. Bueno, esta es toda la entrevista. Muchas gracias por brindarnos su tiempo. Ya, muchas gracias. El día de hoy entrevistaremos a la señorita Yolanda Pérez Guamán, profesora de la institución 5148 Las Brisas. ¿Usted conoce a alguna persona con discapacidad? Sí, tengo varias personas de mi entorno que sufren de discapacidad. ¿Ha presenciado un caso de discriminación a personas con discapacidad? Sí, dos oportunidades he visto que personas con discapacidad, por ejemplo, no pueden acceder a una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, en el sentido que no le ponen las rampas para que ellos puedan, de repente si ellos quieren mismo pagar un servicio, no había rampas esa vez. Entonces, a raíz de repente de que se tuvo mucha dificultad para que esa persona pueda subir con su silla de ruedas y él mismo tenía que hacer esa transacción, que era personal, tuvieron que cargarlo, ¿no? Y las personas, los guachimanes no hacían eso. Entonces, las personas de fuera que estábamos ahí fuimos los que tuvimos que ayudar al señor para que pueda subir las gradas y ingresar a esa entidad. ¿Cree usted que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos que las personas con discapacidad? Sí, porque son seres humanos y todas las personas tienen los mismos derechos, no por el hecho que de repente nosotros somos personas normales y ellos tienen una discapacidad, no sentirlos menos, son personas iguales que nosotros, tienen los mismos derechos y el mismo trato. ¿Qué opina usted de las personas con discapacidad? Que son personas iguales, con los mismos derechos que todas las personas, somos seres humanos, realicen su vida normal. ¿Qué opina usted de las personas que teniendo alguna discapacidad han podido sobresalir? Bueno, esas a veces son ejemplos a seguir, ¿no? Porque personas que de repente tienen algún tipo de discapacidad, tienen esas ganas y ese ánimo positivo de querer salir adelante, y se ha visto en muchas entidades, a veces vemos personas con discapacidad que son doctores, que son enfermeros, que son profesores, ¿no? Que son abogados. Entonces, la discapacidad no es dependiendo, claro, el grado de dificultad o de discapacidad que tenga la persona, ¿no? Pero son ejemplos. ¿Usted como profesora de educación está de acuerdo en incluir a niños con discapacidad en los colegios? Bueno, dependiendo del grado de discapacidad, porque si esta discapacidad es leve, yo creo que sí se puede adecuar esos niños al grupo que nosotros tenemos con los demás niños. Pero si esta discapacidad de esta persona o de este alumno es grave, pues necesita una atención más especializada, y nosotros los docentes pues no estamos preparados para atender a esos niños con una discapacidad severa, por ejemplo esquizofrenia, ¿no? Y puede agredir a sus compañeros. Hay niños que necesitan tomar medicamentos, o los niños que de repente son sordos
lugares y hasta las mismas instituciones públicas ponen rampas para los alumnos, para que puedan pasar, ¿no? Los niños con discapacidad. Entonces, el ambiente de ellos tiene que ser un ambiente adecuado, en donde ellos puedan realizar su actividad o su vida normal, que se les brinde todas las facilidades, ¿no? ¿Algún mensaje que quiera dar a las personas con discapacidad que hoy en día sufren de discriminación? Bueno, que traten de superarlos y que no se sientan menos, porque son personas muy valiosas y siempre viendo por ese lado, ¿no? O sea, que traten siempre de salir adelante, y que la discapacidad no es un impedimento para poder salir adelante, solo está en la misma persona de sentirse bien y de querer tener ímpetu positivo para poder salir adelante. Muchas gracias por la entrevista. Nos encontramos con la señora Lacey Quispe Casas, quien nos brindó unos minutos de su tiempo para realizar la siguiente entrevista. Buenas noches. ¿Conoce a alguna persona con discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad sufre? No tiene una manita. ¿Ha presenciado algún caso de discriminación a personas con discapacidad? A veces que le dicen que no hay asiento, no les hacen subir. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, llamarle la atención al cobrador porque ellos son los principales de ataque. ¿Cree usted que las personas con discapacidad deberían tener los mismos derechos que las personas que no presentan ninguna discapacidad? ¿Qué opina usted de las personas con discapacidad? Que son iguales que ellos, solamente que bueno, nosotros estamos sin ninguna limitación, pero aún ellos con esa limitación son personas, piensan igual que nosotros, podido sobresalir. ¿Qué opina de esas personas que, siendo discapacitadas, han podido sobresalir en la vida? Son admirables algunos casos. ¿Cómo considera que debe ser el entorno para las personas con discapacidad? Tratar de esa manera la sociedad, de intervención de su lugar, para lograr ¿Y qué piensa usted acerca de que niños con discapacidad asistan a colegios públicos? en lo público pueden tener acceso a esos niños, no solamente privados. Porque hay algunos niños que con discapacidad ya como que le excluyen y necesitan, lo llevan a otros colegios pero es especiales. Especiales, No debería ser. no debería ser. ¿Conoce usted las leyes que definen los colegios discapacitados? Pero sí sé que hay leyes para ¿Algún mensaje para las personas con discapacidad que sufren de discriminación? aunque sean consistentes y que luchen conjunto porque ellos tienen derechos. Gracias por la entrevista. El día de hoy entrevistaremos a la señorita Cecilia Jaimes Huiza, directora de la institución educativa 145 Balneario. ¿Nos podría contar acerca de qué tipo de discapacidad sufre? El tipo de discapacidad que yo sufro es la discapacidad física, ¿no? De la pierna derecha. Cuando yo nací, a los 3 años me dio la polio. En ese instante, pues, estuve, pues, atendida por mi mamá, mi hermana mayor y por mi abuelito. Mi mamá me cuenta que mi abuelito, cuando yo era pequeña, yo no podía pararme firme, ¿no? Lo que hacía mi abuelito era frotarme la pierna todos los días, frotarme los brazos, y así de poco en poco iba ya agarrando de repente la fuerza, ¿no? Ya más adelante, cuando ya pues estuve ya en lo que es en el colegio, ¿no? En mis estudios, normalmente iba a estudiar. Normal también yo caminaba, ¿no? Pero ya en sí, más adelante, cuando habré tenido 14 años, 15 años, cuando yo quería caminar, sentía de repente que tenía un poquito de dificultad porque mi pie, el talón ya se iba levantando un poquito, ¿no? Es así en donde mi mamá me lleva al hospital y el doctor le dice que me tienen que operar. ¿Para qué? Para que pueda yo, el talón pueda ponerme firme, ¿no? Para poder pisar. Entonces, sí, después de eso, ¿usted tuvo algún tratamiento? Sí, tuve, después de la operación que me hicieron, tuve una rehabilitación de un mes en un centro de rehabilitación. Y ahí ya superé eso y
Sí, hay un carnet que es el del CONADIS, ya en donde las personas que tienen discapacidad se van y se inscriben, luego ya el CONADIS pues te registra, ¿no? De repente sus datos para que tú pertenezcas a una persona con discapacidad. ¿Y qué beneficios le brinda este carnet? Por ejemplo, para postular a un concurso, quizás a postular a un puesto o algo más, te da el beneficio del 15% para poder, o sea, es el 15% de bonificación que te dan para tu puntaje, para los museos, para los parques zonales, todo eso, tú con tu carnet puedes acceder. Usted es profesional, ¿verdad? Sí, yo soy docente y ahorita soy director. ¿Y fue difícil encontrar este primer empleo? No, porque cuando yo terminé ya saqué mi título y bueno, postulé, ¿no? para recibir un trabajo. ¿Usted tiene alguna meta de aquí a largo plazo? La meta para mí sería seguir avanzando, seguir subiendo, de repente asumir otros cargos más, ¿no? Un cargo superior. Claro. ¿Algún mensaje que quiera dar a las personas con discapacidad que en este momento sufren de discapacidad? El mensaje sería, en primer lugar, sentirse uno mismo bien, ¿no? Motivado en cualquier momento de su vida y en cualquier lugar donde estemos debemos estar, o sea, con el ánimo bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en realidad ser discapacitado o tener una dificultad no es obstáculo, ¿no? Porque todos somos iguales. ¿Usted piensa que las personas que presentan discapacidad deben tener los mismos derechos que las personas que no sufren de ninguna discapacidad? Claro, tenemos los mismos derechos, ¿no? Con las personas que no tienen ninguna discapacidad y bueno, y aparte de que también como dice, ¿no? Recibimos o tenemos una ley que nos ampara a nosotros también, ¿no? Pero sí somos iguales todos, somos seres humanos. Gracias por esta entrevista. ¿Considera usted que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? Sí. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? No, totalmente no. ¿Cree que las personas con discapacidad deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de personas? Sí, con el resto de las personas, como cualquier persona, como cualquier niño. ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para dar oportunidades y otorgar los mismos derechos en todos los ámbitos a las personas con discapacidad? Bueno, darle la educación como cualquiera, igualdad de derechos. ¿Cree que las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad influye? Poco o nada, porque unos pocos tienen puesto de trabajo, otros pocos no tienen, son marginados. ¿Considera que las subvenciones que les ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? No, yo pienso que de acuerdo a la discapacidad deben darle ese dinero. La mayoría de centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente. No. ¿Se le debería ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados según la valoración médica? Sí. ¿Cómo debería proporcionar la contratación de una persona con discapacidad? Bueno, acuerdo a su educación, si tiene educación superior técnica, yo creo que tiene todos los derechos a laborar y no tiene por qué marginar, ¿no? Debemos tener todos tienen derecho a campo laboral, acuerdo a su inteligencia. ¿Cree que se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de las personas? ¿Cómo? ¿Cree que se podría lograr una igualdad entre los discapacitados y el resto de las personas? Sí se podría, siempre y cuando el ser humano y el gobierno trate de
se puede decir, ayudar, ¿no? De que motivar a todos, a toda la población, de que todos tenemos oportunidad, todos tenemos derecho a un campo laboral y por lo tanto debería haber igualdad. Ya, gracias. ¿Cree usted que las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de las personas? No, yo pienso que las personas discapacitadas no tienen la capacidad plena como las personas deberían ir a un colegio especializado, deberían ir a un lugar donde podrían ir para capacitar o que puedan hacer una cosa mejor. ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? El modelo puede ser un modelo cooperativo, tipo cooperativo de todas personas con capacidad normal, que tienen capacidad, apoyar entre ambos, todas las personas, de tal manera que la persona en discapacidad pueda desenvolverse y tal igual como los demás, y tengan los mismos derechos como los demás trabajadores. ¿Cómo deberían proporcionar la contratación de una persona con discapacidad las empresas? ¿Cómo debería qué? Las empresas, ¿cómo deberían proporcionar la contratación de una persona con discapacidad? Podría ser por ejemplo, un 5% de todas las gente activa, o sea, laboral. Un 5% sería para las personas discapacitadas, para que tengan acceso a los ¿Creen que las campañas de sensibilización influyen dirigidas a la sociedad, al mundo laboral, para la integración de las personas con discapacidad? Una campaña de... sí, últimamente sí, la gente toma más conciencia, porque ya las empresas saben apoyar a la gente así, ¿Cómo se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de las personas? ¿Acaso es posible? Igualdad plena no se podría, pero puede ser, no, pero no plena, no creo que la discapacidad siempre está en desventaja, siempre, pero al menos se podría tratar de llegar a una igualdad. ¿Considera que las subvenciones que le ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan dignamente? No, algunos son enfermos, enfermos físicos, también se puede trabajar, regularmente, tienen mucho en cambio un enfermo mental, es bien difícil que trabajes por la condición de que no es bien, entonces no da empleo, y ahí se debe no dar una pensión. ¿Se le deberían ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? Claro, sí, se podría hacer una médica, por ejemplo, que está muy malo, no tiene, realmente no tiene capacidad de ¿Creen que la mayoría de los centros públicos están preparados para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? No todos. Siempre, todos siempre, no. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginados socialmente? Sí, claro. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? Los gobiernos, algunos no tanto apenas. Debería dedicarse a legislar sobre los discapacitados, realmente severos, discapacitados no tan severos. Severos ya prácticamente gente que no puede, a veces debería dar un bono alimentario mínimo. ¿Cree usted que las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de las personas? Depende del grado, ¿no? de la discapacidad. Si es bien grave, entonces en colegios especiales. Si es leve, entonces con los normales, ¿no? ¿Cree que se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de personas? ¿Es posible? Sí. ¿Considera que las subvenciones que les ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? No, siempre va a faltar un poco de dinero para que vivan adecuadamente. ¿Se les debería ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? Sí, pues depende de la gravedad. De repente uno necesita más porque su situación es grave, ¿no? Y ya pues por eso.
¿Cree que la mayoría de los centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? No en todos lados hay un fácil acceso para los discapacitados. Bueno, algunos lugares, no en todos los lugares. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginados socialmente? Aquí sí son marginados. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? Cuando se acuerdan nomás, cuando hacen la Teletón, por ejemplo, ya ahí creo que ahí se acuerdan, porque ellos están así apoyando, pero después de eso nadie se acuerda. Gracias. ¿Cree usted que las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes como el resto de las personas? Dependiendo de la gravedad, ¿no? En este caso. Bueno, más que la gravedad sería depende si se puede desenvolver naturalmente como los demás, ¿no? ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? Pues de cooperación mutua, ya que al relacionarse en este caso, ¿no? Ya que previamente una discapacidad no es un delimitante en este caso, y cualquier persona, por más discapacidad que sea, puede realizar las mismas acciones o hasta mejores que en algunas personas normales, dice normal. ¿Cómo debería proporcionar las empresas la contratación de una persona con discapacidad? Si no me equivoco, según la ley era 2 o 5% creo, que es el que tiene que tener necesariamente una empresa que es más o menos grande, tiene que tener más o menos un 5 o 1% de sus trabajadores que sean en este caso que tengan alguna discapacidad. ¿Crees que influyen las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad? No influye mucho, ya que por más que se les hable previamente, o sea, ¿de qué sirve que empiecen a hablar y todo lo demás, pero si no lo ponen en práctica? Entonces es algo lógico, ¿no? Por más que digan, ¿no? Que ellos estén a favor de que apoyen, ¿no? Pero si el mismo Estado no da prioridad a eso ahí, no se lo puede realizar, ¿no? ¿Consideras que las subvenciones que se le dan a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? No, ya que por lo general, dependiendo de la gravedad de la discapacidad, en este caso, dependería de eso ahí también, bueno, influye más que todo para que se le diera un poco más, ya que si se les estudia, un estudio o algo así, para ver, ¿no?, qué tan grave es en este caso, ¿no?, limitante en este caso, que no se la mayoría de discapacidad, para en este caso que no puedan solventarse solos. ¿Se les debería ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? Sí, bueno, dependiendo en este caso, de la evaluación que se le da, se daría el grado, ¿no?, hacer una pequeña escala y dar, ¿no?, más o menos una subvención, ¿no?, para que puedan vivir, tengan una mejor calidad de vida, ¿no?, que la que ya tienen. ¿Cree que la mayoría de centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? No, y empezando por los colegios. En este caso no están adecuados para personas con discapacidad. Generalmente en cualquier lugar público siempre tiene que haber una rampa para los que son discapacitados, en este caso para que puedan transitar libremente los que tienen silla de ruedas. Pero por lo general no vemos eso ahí en la realidad, solamente en algunos centros públicos vemos eso. Pero por lo general no llegamos a encontrar eso, ¿no? Generalmente hay escaleras y todo eso. Y bueno, yo creo que las personas mismas se sienten un poco discriminadas en este caso, ¿no?, ya que al no contar con el apoyo en este caso, ¿no?, de lugares a los que puedan acudir, no se siente un poco reprimido, ¿no? ¿Considera que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? Sí. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? No, o sea, solamente le damos ayuda en este caso, ¿no?, como dicen las elecciones, ¿no? Solamente en esos casos hay los que se unen y todo lo demás, ¿no? Pero el resto de años que nunca están ahí para apoyarlos.
o solamente para, por ejemplo, ¿no? Estoy donando tal cosa, ¿no? Ya todo con una foto, ¿no? O sea, lo hacen con otra intención para cuando son están en elecciones y todo lo demás. Ahí sí, ¿no? Ahí vienen, ¿no? Dan abrigo, ropa, todo lo que necesitan, ¿no? Pero el resto del día, el resto del año que nunca anda. Gracias. ¿Cómo se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de personas? ¿Es posible? Yo creo que sí es posible, ¿no? Concientizando a la población, ¿no? de que las personas discapacitadas, ¿no? son personas que tienen derechos, igual que como cualquier, ¿no? Ciudadano. ¿Considera que las subvenciones que le ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? Bueno, yo no conozco mucho eso de las subvenciones, recién lo estoy escuchando. Yo creo que sí, porque de una u otra forma, sea poco o no, beneficiaría mucho a las personas discapacitadas. ¿Se le debería ampliar las ayudas económicas que se le ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? Pues sí, ¿no? Dependiendo del grado de discapacidad que tenga la persona, ¿no? ¿Cree que la mayoría de centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? Pues, como se ha visto en las noticias, ha habido casos en que la verdad que no está muy bien planteado. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? Pues sí, porque se le vulneran sus derechos. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? Pues no. ¿Cree que influyen las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad? Yo creo que sí influye bastante. ¿Cómo las empresas deberían proporcionar la contratación de una persona con discapacidad? Bueno, las empresas deben proporcionar según las leyes que el Estado ha previsto para los trabajadores en general. ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? Yo creo que el modelo sería de inclusión, ya que todos tienen derecho de salir adelante, de estudiar, para poder valerse por sí mismos. ¿Cree usted que las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de personas? Yo creo que las personas discapacitadas deben ir a colegios especiales, ya que no todos los docentes en el Perú están formados para poder responsabilizarse de los niños, ¿no? Que tienen esos problemas. Yo creo que sí. ¿Cree usted que las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de personas? Bueno, yo opino que en colegios comunes, como cualquier estudiante, en colegios estatales o particulares, porque creo que eso comienza desde la base, ¿no? Si desde pequeños se van acostumbrando a socializar, entonces no va a haber ningún problema cuando ya sean mayores, ¿no? Y no va a haber ninguna discapacidad. ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? Primero, eso creo que deberían enseñarle en los colegios a los niños a cómo deben tratar a las personas, ¿no? Yo que estoy en el colegio no he recibido un curso de que me digan de que cómo debo tratar a una persona que tiene algún problema o discapacidad. Y creo que ese sería el primer paso, ¿no? Que se enseñe en los colegios a cómo se debe tratar a una persona. ¿Cómo las empresas deberían proporcionar la contratación de una persona con discapacidad? Bueno, yo opino que sea evaluando a la persona que se va a contratar y dependiendo de qué habilidades tenga, ponerle en el campo que sea bueno. ¿Cree que influyen las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que para la sensibilidad sí, pero para la contratación aún no. O sea, la gente ya se puede decir, adaptando para que puedan interactuar con las personas que tienen discapacidad, pero todavía los empresarios no ven con buenos ojos a esas personas, ¿no? Y tienen miedo o temor para contratarlos, ¿no? Porque para ellos podría parecer pérdidas en vez de ganancias. Es lo que ve un empresario, ¿no? ¿Cómo se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de personas? ¿Es posible? Digo, sí es posible, pero tomaría un largo camino
y la base es desde pequeños, como digo, ¿no? Si las familias dejan que sus hijos, no sé, pierdan esa discriminación, ese rechazo a las personas con discapacidad, una nueva generación podría hacer que se adapten a esas personas, ¿no? Porque en sí no hay discapacidad, ¿no? Todos somos iguales, hay personas con diferentes habilidades, pero no es discapacidad. ¿Se les debería ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? Sí, la pensión que les da ahora el Estado a las personas con discapacidad, según el grado, es mínima para que puedan atenderse en una posta, en una clínica. ¿Considera que las subvenciones que le ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? No, porque esas personas necesitan un mayor apoyo económicamente para que hasta que pueda conseguir un trabajo, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Conseguir un trabajo con una persona discapacitada es un poco difícil. Entonces, ellos no tienen una forma de cómo sustentarse hasta conseguir ese trabajo. Y sabes que en ese camino siempre hay enfermedades y otros problemas más que cualquier persona pasa, ¿no? Entonces también debería recibir un apoyo médico también, ¿no? No solamente económicamente, sino realmente en la salud. ¿Cree que la mayoría de los centros públicos está preparada para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? No. Ya hemos visto en los noticieros también, ¿no? Que restaurantes, bancos, varias entidades públicas tienen este problema porque no están capacitados para el trato a las personas que tienen algún problema o discapacidad, ¿no? Yo diría que deberíamos adiestrar a esas personas, ¿no? Enseñarles a cómo se debe tratar a las personas con discapacidad. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? Sí, son marginadas. Igual, como le vuelvo a repetir, vemos en la televisión, en los periódicos, ¿no? Personas discapacitadas que son rechazadas, ¿no? Por jóvenes también, ¿no? Y eso, como le vuelvo a decir, esos problemas vienen desde casa, ¿no? Si un padre le dice a su hijo de que le enseña de una forma despectiva señalar a una persona que tiene un problema, entonces ese niño cuando crezca lo va a hacer y le va a enseñar a su hijo y así sucesivamente y esa cadena no se va a romper. Pero si hacemos que nuestros hijos, ¿no? Vean que es una persona normal, ¿no? Que no tiene ningún problema, entonces estaremos sembrando algo, estaremos sembrando que esa persona trate bien a las demás personas, ¿no? ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? Sí, están apoyando, pero de una forma mínima y no debería ser así, pues, ¿no? Debería ampliar ese apoyo y llegar a diferentes partes del Perú, ¿no? No solamente Lima. Ahorita nos centramos más. Por ejemplo, el Estado se enfoca más en Lima de los discapacitados que hay en Lima, pero no en los que hay en provincias, por ejemplo, en Huancavelica, en Puno, ¿no? En los lugares extremos del país no hay esa ayuda y deberían enfocarse un poco más en ellos. ¿Cree usted que las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de personas? De la persona, porque hay algunos que puede estar discapacitado, no sé, de un brazo y normal puede ir a un colegio particular, pero si no está de gravedad, un retraso mental, ahí sí puede ir a un centro especializado para los niños con esa discapacidad. ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para poder ayudar a los discapacitados? Yo diría que un modelo de cooperación para así apoyar a todos. ¿Cómo debería proporcionar las empresas la contratación de las personas con discapacidad? Deberían proporcionar 5 a 10%. ¿Cree que influyen las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de personas con discapacidad? Yo diría que el 50% influye, ¿no? Es depende de cómo una persona también crece, ¿sí? Crece con unos padres que capaz nunca le enseñan a tener
se podría lograr una igualdad entre los discapacitados y el resto de las personas? No creo que se podría lograr mucho porque mayormente las personas discriminan al mirar a la persona, o cuando ni bien lo mira empiezan a discriminarlo de una forma. ¿Considera que las subvenciones que le ofrece el Estado a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? Depende de la discapacidad de las personas. ¿Se les debería ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? Sí se les debería ampliar depende del grado de cada discapacitado. ¿Cree que la mayoría de centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? Yo creo que sí. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? Creo que sí, la mayoría. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? En un 50%. Las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de personas. No, deberían asistir a colegios especializados para que estén más cómodos. ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? Un modelo de inclusión para su bienestar de los discapacitados. ¿Cómo debería proporcionar las empresas la contratación de una persona con discapacidad? Tendría que tener un asistente social que le atribuya un trabajo fijo a las personas discapacitadas para que se empeñen y se desarrollen en una labor. ¿Cree que influyen las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad? Yo creo que no influye en nada, o sea, se ve las campañas, pero las personas no toman conciencia para que puedan contratar a personas discapacitadas y no las contratan. ¿Cómo se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de las personas? ¿Es posible? Bueno, supongo que ante los derechos somos personas iguales, pero tienen limitaciones físicas las personas discapacitadas y creo que no podrían igualarse a una persona que tenga sus capacidades físicas normales. ¿Considera que las subvenciones que le ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? Tengo entendido que las subvenciones que ofrece el Estado es muy poco y no creo que con esa cantidad puedan sostenerse una vida normal, una calidad de vida buena. ¿Debería ampliar las ayudas económicas que se ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? Que sí, que deberían ayudarles dependiendo de la limitación física que tiene un discapacitado. ¿Cree que la mayoría de los centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? No, la mayoría de centros públicos no tiene la facilidad que se le debe brindar a los discapacitados. No hay, por ejemplo, rampas en muchos centros comerciales, hay solamente escaleras eléctricas o escaleras de concreto, pero no hay facilidad. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? Sí, porque desde que van al colegio público, desde ahí las personas son humilladas por sus limitaciones físicas. Pero eso solamente son los colegios públicos y también en centros comerciales, que hay personas que se burlan de personas discapacitadas. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginados socialmente? Sí, porque desde que un niño discapacitado entra a un colegio público, desde ahí empieza la humillación, por decirse, hacia las personas discapacitadas. Y también en centros comerciales que se burlan de las personas discapacitadas. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? Los gobiernos solamente centralizan en un pago, en una compensación mínima hacia los discapacitados, pero no es suficiente para que ellos puedan tener una calidad de vida mejor. ¿Cree que las personas
personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de personas? Colegios especializados. ¿Qué modelos de integración debería adoptar el país para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? ¿Cómo las empresas deberían proporcionar la contratación de una persona con discapacidad? Dando ciertas facilidades, ¿no? Que ellos saben desarrollar. ¿Cree que influye las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad? Sí, sí. ¿Cómo se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de las personas? ¿Es posible? Sí, que se calculen los puestos de trabajo, que ellos estén ¿cómo se dice? Puestos a trabajar, ¿no? Las empresas que estén. ¿Considera que las subvenciones que les ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? ¿Se les debería ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? ¿Cree que la mayoría de los centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? ¿Considera que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? Sí, la mayoría sí. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? Reciente están. ¿Cree usted que las personas discapacitadas deberían acudir a colegios especializados o colegios comunes con el resto de personas? Que deberían asistir a colegios. ¿Qué modelo de integración debería adoptar el país para que las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? Bueno, se debería tomar un modelo de integración, copiando a un país que ha tenido buenos resultados. ¿Cómo las empresas deberían proporcionar la contratación de una persona con discapacidad? Bueno, pienso que si las empresas no lo hacen por cuenta propia, debería depender del Estado. Promover esto o de repente incluso poner leyes o hasta sanciones o algo así. ¿Cree que influyen las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad? Sí, las campañas sí. ¿Cómo se podría lograr una igualdad entre discapacitados y el resto de las personas? ¿Es posible? Claro, sí es posible, ¿no? Primero tenemos que todos tomar conciencia de que también nos puede ocurrir, con discapacidad, puede presentar, eso no nos disminuye como personas, y además pues también buscar los mecanismos para que los discapacitados tengan igualdad de oportunidades que todos. ¿Considera que las subvenciones que les ofrecen a los discapacitados son suficientes para que vivan adecuadamente? Sabemos que no todo se soluciona con dinero o algún tipo de apoyo económico. Creo que ¿Se les debería ampliar las ayudas económicas que se les ofrecen a los discapacitados tras una valoración médica? claro, si una valoración médica es un medio, pues que sí, ¿no? ¿Cree que la mayoría de centros públicos está preparado para que los discapacitados tengan acceso fácilmente? Por lo que he visto, no. Los centros públicos muchas veces no hay, por ejemplo, para que puedan ingresar con silla de ruedas, ¿no? O no le permiten a los hijos ingresar con tecnologías, no hay provisiones para los ingresos comunales, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero que no están preparados. ¿Considera que las personas con discapacidad son marginadas socialmente? En muchos casos sí, ¿no? Incluso a veces desde el colegio, ¿no? Se burlan de repente o no nos apoyan. Pienso que todavía falta bastante trabajar eso. ¿Cree que los gobiernos están apoyando a los discapacitados? Supongo que en algunos países sí, hay bastante apoyo, ¿no? En cuanto al Perú todavía falta bastante. La presente ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones
Se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de uno o varios derechos, incluida la denegación de ajustes razonables. No se consideran discriminatorias las medidas positivas encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de la persona con discapacidad. Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley. 9.1. La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que los demás. El Código Civil regula sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones. 9.2. El Estado garantiza el derecho a la persona con discapacidad a la propiedad, a la herencia, a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que las demás a seguros, préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Asimismo, garantiza su derecho a contraer matrimonio y a decidir libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad.